Acaba de terminar en Belén, Brasil, la 30ª Conferencia de las Partes, la famosa COP30, La COP30, sí. y se vendió como la COP de la implementación, la COP de la verdad, justo una década del Acuerdo de París. Mucha expectativa, muchos eslóganes, exacto. Y la gran pregunta es, más allá de todo eso, ¿qué se consiguió de verdad? Para responderla, nos vamos a sumergir en un montón de material. Tenemos de todo, ¿no? Desde los comunicados oficiales, los resúmenes técnicos. Hasta blogs de expertos y académicos que estuvieron ahí, en el centro de las negociaciones. La misión es esa, ir más allá de los titulares, entender los resultados clave. Y también las grandes excepciones y quizá los avances que pasaron un poco desapercibidos. Claro, y para entender bien lo que pasó hay que poner la foto completa. O sea, esta conferencia se dio en un momento geopolítico súper complicado. A eso iba. El contexto es clave. Totalmente. Faltaba una delegación oficial de Estados Unidos, un actor clave que estuvo ausente, Importantísimo. y bloques que usualmente son muy unidos, como la Unión Europea, por ejemplo, estaban con divisiones internas muy fuertes. O sea, un ambiente muy tenso. Mucho. Y de todo ese caos salió un acuerdo final que se conoce como el Paquete de Belém, o como le dicen los brasileños, el Mutirão Global. Mutirão Global. ¿Qué significa mutirão? Es un término indígena muy bonito. Significa tarea colectiva. Y ese fue el espíritu que la presidencia brasileña quiso imprimirle a todo. Son 29 decisiones que intentan conectar todo. La acción climática con la justicia social, la naturaleza, una reforma financiera. Me gusta esa idea de tarea colectiva. A ver si se logró. Vamos a desglosar este mutirão y, si te parece, empecemos por donde más dolió. Uf, sí. Por lo que muchos de nuestros materiales marcan como el gran fracaso. Había una expectativa enorme por tener por fin una hoja de ruta clara para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. ¿Qué pasó con eso? Pues pasó que esa expectativa se estrelló contra un muro. Había un impulso muy fuerte, no nos equivoquemos. Sí, había países empujando fuerte. Muchísimos. Colombia lideraba un grupo de más de 80 países que empujaban por un lenguaje contundente muy claro. Pero la oposición de los llamados petroestados, Ahí está la clave. con Arabia Saudita y Rusia a la cabeza, fue, y cito uno de los análisis, implacable. Simplemente no iban a permitir que la frase eliminación gradual de combustibles fósiles apareciera en el texto final. O sea, un bloqueo total. Fue, sin duda, el punto de mayor tensión de toda la cumbre. Y eso nos lleva a una de las citas más duras que encontré en las fuentes. Es de un profesor asistente, John Sweeney, que estuvo allí. Sí, la leí. Es tremenda. Dijo que un acuerdo para implementar el Acuerdo de París, que ni siquiera menciona los combustibles fósiles, es esencialmente sin sentido. Es una declaración brutal, ¿no? Es durísima y refleja la frustración de muchísima gente. Y a esa oposición frontal se le sumó lo que varios analistas llaman un vacío de liderazgo. Un vacío. ¿De quiénes? Bueno, por un lado, tenías a China, que jugó un papel muy ambiguo, manteniendo un silencio estratégico. Claro, se movía entre su rol como líder del G77 y su realidad como el mayor emisor del mundo. Exacto. Y por otro lado, la Unión Europea, que normalmente es la que lidera con ambición, esta vez llegó con las manos atadas. ¿Atadas por qué? ¿Qué pasaba dentro de la UE? Es que no lograron un frente unido. Las notas que revisamos apuntan directamente a la oposición interna de Italia y de Polonia. Ah, claro. Ellos bloquearon una postura más agresiva y no permitieron que la UE, se pusiera toda la carne en el asador. Entiendo. Pero aquí viene lo fascinante, porque según leí, la historia no termina con el fracaso en el texto oficial. Para nada. Ahí es donde se pone interesante. Espera, eso me llama la atención. O sea, fracasan dentro de la sala de negociación formal, pero inmediatamente después alguien dice, no importa, lo hacemos por fuera. Justo así. Porque eso suena a una forma de hackear el sistema de la ONU. Es cada vez más común, y es una de las conclusiones más interesantes de los análisis. La presidencia brasileña, al ver el bloqueo, se comprometió a desarrollar estas hojas de ruta para los combustibles fósiles fuera del proceso formal. Mira tú. Y casi al mismo tiempo, Colombia y los Países Bajos anunciaron que van a organizar una conferencia específica sobre el tema. O sea que la acción se mueve. Totalmente.
Esto refuerza una idea clave que se repite en varias fuentes. Los acuerdos de la COP se están convirtiendo en pisos, no techos. Pisos no techos. Me encanta esa frase. O sea, el acuerdo oficial es lo mínimo indispensable, el punto de partida. El suelo común. Pero la acción real y más ambiciosa se está moviendo a otro lado. Exactamente. La verdadera vanguardia de la acción climática ya no está en buscar un consenso unánime entre casi 200 países, lo cual Es casi imposible. claro. Se está moviendo hacia estas coaliciones de países y actores que están dispuestos a ir más rápido. ¿El multilateralismo aguantó el golpe? Sí, pero la velocidad la están marcando estos grupos más pequeños y ágiles. De acuerdo. Un fracaso en el papel, pero con una puerta trasera abierta a la acción. Ahora, vámonos al otro extremo. Al éxito. Si los combustibles fósiles fueron la decepción, el gran éxito, con la COP en plena Amazonía, fue el tema de la naturaleza. Y aquí la estrella absoluta fue el mecanismo Tropical Forest Forever Facility, o TFF. Sí, el TFF. ¿Cómo funciona esto exactamente? A ver, este mecanismo es realmente innovador. Muy distinto a lo que se había intentado antes. No es el típico fondo donde los países ricos donan dinero y se gasta. Ok, no es un fondo de donaciones. No. Funciona más como un fondo de dotación o un fideicomiso gigante para los bosques. Es un mecanismo de financiamiento mixto, público-privado. Interesante. Y busca recaudar un capital inicial de $25,000 millones. Ok, 25,000 millones. Una cifra importante. ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Lo reparten? No, y ahí está la magia. No lo reparten. Lo invierten. Exacto. Lo invierten. Y son los rendimientos, los intereses generados por esa inversión, los que se usan para pagarles año tras año a los países tropicales. ¿Por hacer qué? Por mantener sus bosques en pie. La condición es que mantengan sus tasas de deforestación por debajo de un umbral muy estricto, 0.5%. La lógica es simple y poderosa, que un bosque valga más vivo que muerto. Justo esa es la idea. La verdad es que suena revolucionario. Y se consiguió el dinero para que esto arranque. Porque 25,000 millones es una cifra enorme. No se llegó a la meta, pero el arranque fue muy potente. Se lograron compromisos por más de $6,700 millones. Bueno, no está mal para empezar. Nada mal. Noruega se puso a la cabeza con 3,000 millones. Y luego le siguieron Alemania, el propio Brasil e Indonesia, cada uno con 1,000 millones. Pero hay un detalle fundamental. ¿Cuál? Uno que responde a una demanda histórica de las comunidades. A ver. El mecanismo obliga a que al menos el 20% de todos los pagos que se hagan vayan directamente a los bolsillos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. ¡Wow! Eso sí es un cambio de paradigma. Es un cambio gigantesco porque reconoce que ellos son los verdaderos guardianes de los bosques y les da el control directo sobre una parte de los recursos. Eso sí que es un avance enorme en términos de justicia y, me imagino, de efectividad. Ahora, suena increíble, pero los análisis que tenemos no lo pintan todo de color de rosa. No, para nada. Hablemos de la letra pequeña, de las advertencias. Claro, hay dos peros muy grandes que los expertos señalan. El primero es obvio. El dinero. Exacto. 6,700 millones es un gran comienzo, pero está muy lejos de los 25,000 millones necesarios para que el fondo sea totalmente operativo. ¿Y eso qué implica en la práctica? Que con el capital actual, los pagos por hectárea protegida serían tan bajos que en muchos casos no serían un incentivo real frente a las millonarias ganancias de la deforestación para la ganadería o la soja. O sea, una gran idea que necesita más músculo financiero para funcionar de verdad. Justo. ¿Y cuál es el segundo pero? Este me pareció más técnico. Es un detalle técnico pero con implicaciones enormes. Es la definición de bosque que utiliza el fondo. Cualquier área con más del 20% de cobertura arbórea. Un momento. A ver si entiendo bien. Con esta regla, se podría talar casi el 80% de los árboles de un bosque, dejarlo súper degradado y aún así recibir dinero por protegerlo. Lo entendiste perfecto. Pero suena a que la letra pequeña podría anular por completo la buena intención. Exactamente. Has dado en el clavo. Ese es el gran temor que señalan los analistas. Es una laguna jurídica que podría ser explotada incentivando una degradación masiva justo por debajo del umbral para seguir cobrando. ¡Qué peligro!
Es una debilidad que desató muchas alarmas y que, según los expertos, necesita ajustarse urgentemente para garantizar que se protejan ecosistemas íntegros y no bosques fantasma. Entendido. Una idea brillante con un potencial enorme, pero con lagunas que podrían ser muy peligrosas. Y esa historia del dinero, del financiamiento, parece ser el tema central en todas las discusiones, ¿no? Siempre lo es. Hablemos de la meta general, el famoso Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado, o NCQG. Siempre me pierdo con las siglas. El NCQG, sí. Si el objetivo anterior de los 100.000 millones anuales fue como una promesa de año nuevo que nunca se cumplió del todo, este nuevo objetivo es más realista. Esa es la esperanza y definitivamente es más complejo. Es, en esencia, la nueva cuenta bancaria del clima global. Ok. Pero se acordó en Belém con dos metas distintas para el año 2035. La primera es, como el piso, el objetivo central, movilizar al menos 300.000 millones de dólares al año. 300.000 millones. Y aquí la responsabilidad principal recae sobre los países desarrollados. Ok, esa es la base. ¿Y la segunda meta? La segunda meta es mucho más ambiciosa y refleja la escala real del problema. Se trata de movilizar 1.3 billones de dólares al año. O sea, 1.3 millones de millones. Exacto, y de todas las fuentes posibles. Esto ya no es solo responsabilidad de los gobiernos de países ricos. Aquí entra el sector privado, bancos. Sector privado, bancos multilaterales, fuentes innovadoras. Esta es la cifra que de verdad se acerca a lo que los científicos dicen que se necesita para la transición energética global. Tiene sentido separar lo que es una obligación de los países ricos de la meta global total. ¿Y qué pasó con el dinero para la adaptación? El tema de adaptación. Para ayudar a los países a enfrentar los impactos que ya no podemos evitar, como las sequías o las inundaciones. Este es un punto de vida o muerte para las naciones más vulnerables. Aquí el resultado es, como decíamos antes, agridulce. La buena noticia: se acordó triplicar el financiamiento para adaptación para 2035. Ok. Esto apunta a una cifra de unos 120.000 millones de dólares al año. Suena bien, ¿verdad? Triplicar siempre suena bien. Pero, me imagino que hay un pero. Hay dos, de hecho. Un análisis muy detallado de Carbon Brief los explica muy bien. Primero, el plazo. Es hasta 2035. Y los países en desarrollo querían 2030. Claro, porque la urgencia es ahora, no en 10 años. Y segundo, y más importante, esa cifra de 120 millones, aunque es el triple del actual, sigue cubriendo menos de 1/3 de las necesidades reales de adaptación. Que son mucho más altas. Muchísimo más. Ya se estiman en más de 300.000 millones al año. Así que es un paso adelante, sí, pero es como caminar cuando necesitas estar corriendo a toda velocidad. Un avance con letra muy pequeña. Ahora, salgamos un poco de los números y hablemos de algo que los análisis destacan que diferenció a esta COP. Sí, el lado humano. El fuerte énfasis en la dimensión humana, en la gente. Se creó el Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa. ¿Qué es esto en la práctica? A ver, la idea de transición justa es bastante simple en el fondo. Asegurarse de que nadie se quede atrás. Exacto. Que mientras el mundo abandona los combustibles fósiles, no se deje atrás a los trabajadores y a las comunidades que dependen de esas industrias. Que el electricista de una planta de carbón no se quede en la calle. Sino que se le capacite para instalar paneles solares, por ejemplo. Este nuevo mecanismo es una plataforma global para coordinar políticas sobre derechos laborales, protección social, reconversión de habilidades, equidad de género, equidad indígena. O sea, ¿es un espacio para hablar de todo eso? Un espacio formal. Y para los sindicatos que llevaban años luchando por esto, fue una victoria histórica. Por fin tienen un asiento oficial en la mesa. Y junto a lo laboral, algo que de verdad me sorprendió en las fuentes fue el protagonismo casi inédito de la salud. Sí, este fue uno de los resultados más innovadores y celebrados. Se lanzó el Plan de Acción de Salud de Belém. Y lo más notable, creo, es que no fue solo una declaración de buenas intenciones. Para nada. Vino con dinero sobre la mesa. Una coalición de más de 35 fundaciones filantrópicas puso una inversión inicial de $300 millones. 300 millones. ¿Y cuál es el objetivo de ese plan? Tiene varios frentes.
Por un lado, construir sistemas de salud que puedan resistir los impactos climáticos, como olas de calor u huracanes. Sistemas resilientes. Eso es. También mejorar la vigilancia de enfermedades que se expanden con el aumento de las temperaturas, como el dengue, la malaria, Que es un problema cada vez mayor. y abordar directamente los efectos en la salud de la contaminación del aire y el calor extremo. Es que parece tan obvio, ¿no? Pero tardó 30 conferencias en formalizarse que la salud del planeta y la de la gente van de la mano. ¡Increíble! Es increíble que esto se considere un avance innovador y no la base de todo desde el principio. Totalmente de acuerdo. Es la primera vez que la salud se posiciona formalmente como un pilar central de la acción climática global. Conecta de forma directa la crisis planetaria con el bienestar y la supervivencia humana. Algo que, como dices, parece obvio, pero que no estaba en el centro de las negociaciones hasta ahora. Entonces, para ir resumiendo, la COP30 fue una conferencia de contrastes muy marcados. Sí, de luces y sombras. Por un lado, una frustración enorme en el tema central de los combustibles fósiles. Pero, al mismo tiempo, vimos pasos pragmáticos, innovadores y muy concretos en áreas como el financiamiento para proteger la naturaleza La salud pública y los derechos de los trabajadores. no fue un momento histórico que lo cambió todo, como París. No fue un momento París. Pero el sistema multilateral, aunque se ve fracturado y agotado, aguantó. Correcto. Se podría decir que resistió. Y ahora viene la verdadera prueba de fuego. Lo que viene ahora. Todas las fuentes que analizamos son unánimes en esto. Todas las miradas están puestas en la próxima ronda de planes climáticos nacionales, las famosas NDC. Las contribuciones determinadas a nivel nacional que se presentan a principios de 2026. Ahí es donde veremos si los compromisos de Belém se traducen en acciones reales y ambiciosas para, de una vez por todas, alinearnos con la meta de no superar los 1.5 grados. Ahí se verá quién hizo la tarea. Ahí se verá todo. Y para terminar, hay un detalle final que se menciona en las notas, que abre una pregunta gigante para el futuro. ¿Así? Por primera vez en la historia de estas cumbres, el comercio internacional entró formalmente en las negociaciones. Así es, se estableció un nuevo diálogo oficial sobre clima y comercio, un tema que hasta ahora era tabú. Y esto nos deja parados frente a una encrucijada enorme. Una disyuntiva clave. A medida que la acción climática se integra más y más en la economía global, se convertirán las políticas comerciales, como los impuestos al carbono en las fronteras, en una palanca para acelerar la ambición y la cooperación. O por el contrario, se transformarán en un nuevo campo de batalla, en una nueva fuente de conflicto y de lo que algunos ya están llamando proteccionismo ambiental. Esa es la pregunta del millón. Y es, sin duda, un espacio que habrá que observar muy de cerca en los próximos años.